eléctrico? Mediante el modelado de sistemas dinámicos o sistemas físicos. No, profe. No, profe. Ok. A ver, quiero que... A ver, José Ángel Quirós, explícame o dame una breve explicación de por qué un circuito eléctrico, que era un circuito RLC, se convirtió en todo esto que tengo aquí. Ok. Porque lo que estamos buscando en realidad es modelar, ¿verdad? Encontrar una estructura diferente a él que me permita visualizar todo el comportamiento interno. A ver, Marco Antonio R. Es que no aparece, disculpa, no aparece aquí completo tu nombre. ¿Me puedes, me puedes decir qué ventajas tengo con este tipo de modelo? ¿Qué ventajas? Bueno, al menos lo que se trata de explicar es el comportamiento de un circuito, y no necesariamente lo tenemos que hacer en físico, sino que si nos sirve como simulación. Así es. A ver, Ricardo Eduardo, para ti, ¿qué significa este modelado que acabamos de obtener? Pues bueno, su significado sería pues comprender cómo es que funciona un circuito RLS. Muy bien. A ver, Efraín Corona, dime, ¿para qué utilizarías tú estas técnicas de modelado? ¿No? A ver, Martín Leonardo, ¿dónde más utilizarías estas técnicas de modelado? ¿Cómo lo utilizaría? ¿O cómo? ¿Dónde más? ¿Se puede extender a otros sistemas? ¿A otro tipo de sistemas? Mm, pues sí, ¿no? Es que no le entiendo su pregunta. ¿Para qué te servirían estas técnicas de modelado? Para ver las gráficas, ¿no? El comportamiento. Para visualizar los comportamientos. ¿Necesitas el circuito físico? No, No. ¿Y crees que te dé toda la información necesaria a este tipo de modelado? sí, porque es casi el resultado nos da exacto, ¿no? O sea, ya la gráfica nos dan Ajá, casi ya los puntos, cómo se va comportando, cómo se va comportando, comportando. ok. A ver, Elisa Cruz, dime, en la carrera, en lo que has estudiado hasta ahorita, ¿esto crees que te sirva para algo en tu carrera, en tu formación? Elisa Cruz, no está Elisa Cruz. A ver, Francisco Javier, la misma pregunta. ¿Crees que tu formación como ingeniero, esto te sirva de algo? Pues yo creo que sí, profe, ya que me puede, bueno, me va a permitir ayudar, bueno, me va a ayudar a analizar diferentes sistemas y ver su representación para entenderlo de mejor manera. Muy bien. A ver, Jesús Moreno,
¿Qué tiene que ver esto con tu carrera? ¿O, no, o de plano crees que no sirva? No, por supuesto que sirve. De manera empírica conocemos ya cómo armar circuitos, o bueno, la mayoría de los compañeros, y lo vemos de manera empírica, nunca sabemos qué pasa con la corriente y con la tensión en realidad. Entonces, esta forma, al correr el programa, pues nos ayuda a visualizar qué es lo que podemos obtener y nos permite variar los valores para saber cómo va, o sea, para predecir el comportamiento del circuito. Muy bien. A ver, Sandra Tapia, ¿sí estás? Sí, profe. Ok. A ver, Sandra, dime, eh, Eh, en tu formación como ingeniero, ¿dónde desarrollarías el uso de esto que estamos haciendo? pues creo que la mayoría de las carreras que estamos manejando o de mis compañeros son ingenieros en sistemas electrónicos y sí, en electrónicos y telecomunicaciones. Siento que esto se desarrolla más en los electrónicos, ¿no? En la parte de los electrónicos para ver el funcionamiento de equipos y de su sistema más que nada. Muy bien. A ver, ya por último, eh, Julio Alberto. Ya te pregunté, Julio Alberto. Sí, profe. Ingrid, ¿Sí? aún no te pregunto, ¿va? A ver, Ingrid, quiero que me, quiero que me digas si, si esto te hace más ingeniero o menos ingeniero, o es indiferente Mm, el aprendizaje de estas técnicas de modelado que hasta ahorita han visto. Yo creo que ayuda saber cómo, bueno, a simular cómo se va a comportar o a predecir cómo se va a comportar cierto circuito. Y yo creo que sí es muy indispensable. Igual manejar bien el programa y saber cómo, cómo es o cómo está comportado cada elemento del circuito, cada elemento del circuito. ¿Ok? A ver, Miguel Ángel, Sí, profe. eh, dime, ¿qué no habías visto o qué has aprendido nuevo en esta materia? Eso es para el comportamiento del sistema, ¿no, profe? O sea, Ajá. un sistema lo podemos pasar en una simulación. Esta simulación, dependiendo del resultado, lo podemos pasar en físico. Por ejemplo, este tipo de señales lo podemos llevar a cabo en un brazo robótico. Dependiendo de si el sistema es amortiguado, nos puede dar, digamos, un giro o sí, en el robot sería como un giro o posición. Ah, bueno, lo puedo utilizar para el desarrollo de controladores. Miren, todos tienen razón, todos están, todos, me doy cuenta de que en realidad, pues, creo que, creo que hasta ahorita no les he fallado, ¿ah? Tienen la comprensión, saben para qué sirve esto, saben que lo pueden utilizar en otras situaciones, en análisis, lo pueden utilizar en una variedad de aplicaciones. Quien se vaya al área de desarrollo, recuerden, este mundo es bien cambiante, súper cambiante. Y lo que yo siempre les pido a todos los alumnos, que
que si tienen la oportunidad cuando salgan de la universidad irse al área de desarrollo, no al área de servicios, no al área de... Yo sé que cuando uno sale lo primero que quiere es trabajar. ¿En qué? A veces ni sabemos, ¿no? Ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos una idea. Pero siempre hay otras áreas que no nos deben de asustar y esas áreas son de desarrollo de sistemas de tecnología. Por ejemplo, ustedes bien saben que día a día hay nuevos modelos de autos, hay nuevas licuadoras, hay nuevas lavadoras, hay nuevas computadoras, hay nuevas impresoras. Todo se va renovando, todo se va renovando. ¿Creen que esto que estamos haciendo ahorita es algo desechable que al día de que en 5 años, 10 años va a ser obsoleto y que no tiene razón, no van a tener razón que se va a perder su esencia? No, pues siempre se sigue programando con las mismas bases, ¿no? Este es otro tipo de programación en bloques, ¿no, profe? Es una programación en bloques, exacto. Y miren, este tipo de programación en bloques, no sé si me dé tiempo, que den hacerles una práctica y por una variedad de actividades que he tenido, no la he llevado a cabo. Pero nosotros con esto lo que podemos es incluirlo dentro de esta simulación que hemos hecho. Por ejemplo, la podemos bajar a un chip, a un Arduino. Podemos estar trabajando desde aquí con Arduino, utilizando la computadora, utilizando el Simulink, utilizando MATLAB, utilizando el Arduino y utilizando un sistema físico como un capacitor y un resistor o un circuito RLC. Y de esa manera nosotros podemos estar solicitando toda la información al sistema. Lo voy a hacer, yo creo que ya se las debo, yo creo que para la siguiente semana, para que ustedes puedan ver qué tan poderoso es utilizar este tipo de programación. Este tipo de programación lo pueden combinar con sistemas de telecomunicaciones, con sistemas médicos, con sistemas físicos, con sistemas de modelado de sistemas sociales, de modelado de sistemas biológicos. Ajá. Vi que había aeronáuticos, ¿no, profe? También lo utilizan. Aeronáuticos, para el desarrollo de barcos, para absolutamente todo, todo. A mí me gusta mucho esta asignatura, o sea, me gusta enseñarla, porque de alguna forma les estamos dando armas necesarias para que ustedes puedan desarrollarse de una manera mucho más profunda. Les digo, a mí me gustaría que en algunos años varios de ustedes, o si no todos, estuvieran en las áreas de desarrollo de tecnología. ¿Y saben qué van a utilizar cuando estén desarrollando tecnología? Esto. Exactamente. Eso es lo que van a estar utilizando. Si se van al área de servicios, si se van al área de reparación, etcétera, todo es dignificante. Sin embargo, pues, siempre uno tiende a irse alejando, ¿no? de lo que es el verdadero desarrollo, la verdadera ingeniería. Pero en fin, pues es el destino de cada quien, ¿ah? Muy bien. Entonces, bueno, después de haberlos escuchado, eso me retroalimenta. Eso es importante para mí como profesor. Pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con esto, vamos a continuar con el análisis y después vamos a poner otros ejercicios para que los vayamos observando. A ver, Elisa Cruz, dime
¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué le metimos una onda sinusoidal al sistema y no una señal escalón? Elisa. Uy, Elisa. No está. A ver, Sandra. Dice Elisa que no lo recuerda. Ok, Sandra, ¿por qué metimos una señal sinusoidal? Porque ahí en voltaje teníamos que nos salía una derivada. Así es, aquí tenemos una derivada de entrada, ¿va? Recordemos el sistema de Simulink que estábamos viendo. El sistema que estamos analizando es este, ¿va? Y en función también de sus impedancias, no hay que olvidar que el sistema tiene impedancias. La impedancia del capacitor y la impedancia del resistor se comportan de esta manera, ¿va? Hicimos un ligero análisis y dijimos que en corriente directa, si le metemos corriente directa, pues no va a salir nada. No va a salir nada, puesto que el capacitor se va a comportar como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito o un circuito cerrado. Entonces, por eso hemos decidido excitar al sistema con una señal sinusoidal. Bueno, otra vez corremos el programa. Corremos el programa y visualizamos aquí el resultado. Ahí estamos. Entonces dijimos que la señal en amarillo es la señal de entrada, es el voltaje de entrada. La señal en azul, ¿qué dijimos que era? Salida. La derivada. ¿No? El voltaje contra el tiempo. Me voy a regresar a la simulación. Miren, aquí en el MUX, en el multiplexor, tengo 3 entradas, ¿va? La primera entrada es el voltaje de entrada, antes de la derivada. La segunda entrada es el voltaje punto. Aquí vamos a ponerle P. Aquí vamos a ponerle simplemente B, voltaje de entrada. La segunda entrada al multiplexor es el voltaje o la derivada del voltaje de entrada. Y la tercera es la salida del sistema. Aquí dice corriente, ¿va? Corriente del inductor. Entonces, obviamente, cuando corro esto y lo visualizo, pues digo inmediatamente, la entrada sin derivada es la amarilla, que es una sinusoide, sin desfasamiento, sin nada, que comienza en cero. La azul, pues es su derivada, ¿eh? ¿Cuál es la derivada de la función seno? No. Coseno. ¿Y quién es aquí la coseno? La azul. La azul. Está desfasada, ¿cuántos grados respecto de la amarilla? 90 grados. ¿Atrasada o adelantada? Atrasada. ¿Seguros que está atrasada? No, está adelantada. Adelantada. Está adelantada en el tiempo, ¿ah? Ok, ¿y la naranja qué viene siendo? Es la salida de la corriente. Es la salida de la corriente. Correcto. Esto es la salida de la corriente, la naranja. Entonces aquí tenemos una combinación de voltajes y corrientes. No se confundan. Tienen son diferentes cantidades físicas. La amarilla y la azul son voltajes y la naranja es la corriente del inductor. ¿Qué me pueden decir de la corriente del inductor? Voy a simularlo 30 segundos.
correr la simulación durante 30 segundos. ¿Qué me pueden decir de la corriente del inductor? Que se pone en fase con el voltaje de entrada. Que se pone en fase con el voltaje de entrada. ¿Qué más? Que está también está trazada con respecto a la azul, que es la salida. ¿Qué más? Va creciendo. ¿Va creciendo? Sí. En la primera parábola Ajá. está ¿a qué? A 0.5 y ya después llega hasta 1. ¿A qué cree que se debe eso? Es de que se va estabilizando el sistema después del arranque. Ajá. En magnitud, ¿qué notan? A ver, miren, ahora lo que vamos a hacer, vamos a traer la simulación del voltaje del capacitor y lo vamos a poner aquí también. Esto es, aquí lo que estamos simulando es la corriente, ¿va? La corriente del inductor. ¿Recuerdan? Ahora vean lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan quién era cómo era la simulación? Si no lo recuerdan, no hay problema. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar la derivada, porque la otra simulación no tenía derivada. Solamente tiene entrada, así. Y esta entrada vamos a ponerla aquí. Así. Ahí está. Vamos a reducir esto a 2. Recuerden, díganme, ¿esta ganancia está correcta? Para el voltaje No, del era uno capacitor. entre RC. Aquí era 1. A ver, vamos a irnos a las ganancias. Vamos a la clase de donde hicimos lo del voltaje del capacitor. Vamos a abrir. Y fue la clase del 9, creo, profe. 9 de marzo. 10 de marzo, debe haber sido, ¿no? Ah, no. A ver, del 9. Pero vamos a borrar primero esto, antes de que pase cualquier cosa. Vamos a clase del 9 de marzo. Pues tiene sus ventajas esto de dar clases así, ¿verdad? Porque se guarda todo. No, es del 10. Abrir del día 10.
ahí está el circuito RLC. Y aquí está el sistema de bloques, ¿verdad? Y también lo hicimos acá a la derecha. Aquí está. Fíjense, aquí en la entrada no tenemos derivadas, sino que entra el voltaje directo. El voltaje directo sin derivadas. Aquí va de entrada una ganancia 1 sobre LC. Vamos a ver si la tenemos. 1 sobre LC. 1, entonces aquí va 1 sobre L por C. Y le ponemos paréntesis para proteger la operación. Así, 1 sobre L por C. ¿Correcto? Vamos a ver estas ganancias, estas otras dos ganancias, a ver qué tenemos. Okay. Aquí tenemos R sobre L y 1 sobre LC. Habíamos dicho que esas ganancias pues, prácticamente son las mismas. R sobre L y 1 sobre LC. R sobre L, ahí está, y 1 sobre L por C. ¿Correcto? Y aquí, a ver, vamos a borrar eso de momento. Y aquí en lugar de llamarle corriente de inductancia, se le llama voltaje de capacitor. Y estamos trabajando con las variables X1 y X2. Entonces va aquí X1 es igual al voltaje del capacitor. Entonces aquí hacemos cambios y hacemos algunos cambios. Aquí ponemos X2 punto. Ahí va, X2 punto. Después del primer integrador, lo que nosotros vamos a tener es X así X2 punto, después X2 es igual a X1 punto, X2 es igual a X1 punto, y finalmente aquí es X1. Como X1 estaba programado el voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor. Ahí está. Entonces, aquí va la operación. 1 sobre L por C. Por BP. Pero aquí le quitamos BP. Es simplemente B. Y aquí también le quitamos eso de BP. Que simplemente es B. Muy bien. Entonces aquí entra el voltaje. Yo le quiero meter. Y antes de la derivada, entra B. Muy bien. Entonces aquí lo que yo voy a visualizar es mi entrada y mi voltaje de capacitor. Así. Muy bien, voy a correr la simulación. Vamos a correr la simulación. Y vamos a ver qué observamos. ¿Qué estamos observando aquí en esta gráfica? ¿La amarilla quién es? ¿Sería también la entrada? La entrada, ¿no? Estamos observando el voltaje de entrada
y estamos observando el voltaje del capacitor, ¿va? El voltaje del capacitor es la señal en azul. Ahora, vamos a meter esa señal del voltaje del capacitor, la voy a meter acá, el multiplexor, lo voy a aumentar a 4. Voy a aumentar a 4. Entonces, borro estas 3 que tengo aquí y las acomodo. Aquí voy a meter esta, aquí voy a meter esta de B punto, lo voy a meter, no, perdón. Meto aquí B punto, acá meto B, acá meto el voltaje del capacitor. Ahora sí, corro mi simulación, 30 segundos, y aquí voy a ver prácticamente todo. La amarilla, a ver, díganme quién es cada quien. Ahora se cambiaron los colores, como pueden observar. La azul es mi voltaje de entrada, mi señal sinusoidal, sin derivar. La naranja es la señal que se está derivando, o la señal sinusoidal después de la derivada. La verde, la verdecita, esa viene siendo la corriente de mi inductor. Y la amarilla, ¿quién viene siendo? El voltaje, ¿La carga del capacitor? El voltaje del capacitor. Entonces, a ver, habíamos visto que, por ejemplo, la naranja, que es la corriente del inductor, se igualaba al azul, ¿va? Al azul, que es la señal de entrada. Y miren, se convierte en esto como verde, en esta señal como verde. Entonces ahí lo que va, esta señal verde después de los 25 segundos, digamos que es mi corriente de inductor. Y Profe, ¿cómo la podemos amarilla, identificarlas? y la amarilla es el voltaje de mi capacitor. Vamos a hacer esto. Voy a hacer una... A ver si me permite hacerlo. Hago una impresión de pantalla. Y voy aquí a Simulink. Vamos a abrir uno nuevo. Y vamos a remontarlo de una vez. Que sea del 10 de marzo, 16 de marzo, 17 de marzo. 17 de marzo A. Recordar. Y aquí le damos pegar. Uy. ¿Guarda otra pantalla? Sí, acá se pega. Acá se pega. Entonces déjenme borrar esto. Muy bien. Borro esto. Y ahora sí, vamos a seleccionar toda la pantalla. Disminuye el zoom primero, profe, para que pueda abarcar toda la Ok, pantalla. vamos a disminuir el zoom. Pues es todo eso. Gracias. Ahí está, ¿no?
Selecciono todo. Y regreso por acá. Ahí está. Ahora sí lo alejo y lo guardo. Así lo podemos editar. En un principio, a ver, díganme ustedes. Vamos a ponerlo con este azul, a ver si se ve. A ver, díganme, esta señal, ¿quién es? Es la corriente del inductor. ¿No? La derivada. Sí, esa es Exacto. la derivada, ¿no? Es la derivada del voltaje de entrada, ¿va? Es esto. ¿Esta quién es? La entrada. Sin No, derivar. es el voltaje de entrada, sin derivar. ¿Esta quién es? Era el voltaje del capacitor, ¿no? El voltaje del capacitor. Esos son 3 voltajes, ¿va? Bueno, la primera es la velocidad del voltaje. Y esta, El inductor, ¿no? la corriente del inductor. Ahí está, la corriente de inductancia. Muy bien, ahora mi pregunta es esta. Ya que las identificamos, díganme, acá adelante, pues una se pone en fase con otra, ¿va? Dijimos que la verde se pone en fase finalmente con esta, de color en azul, que es el voltaje de entrada. Y después de un tiempo aquí las volvemos a identificar. Entonces, aquí, esta en verdecito, vamos a decir que es mi corriente inductor. Y la que es en amarillo es mi voltaje de capacitor. ¿De acuerdo? ¿Qué notan entre ellas? Un desfasamiento de 90 grados. Un desfasamiento de 90 grados. En la teoría, ¿quién me está diciendo eso? La J, ¿no, profe? El negativo que está en el capacitor, Así que es es. menos J. Así es. Así es. Una es menos J y otra es J, ¿va? Muy bien. Bueno, pues aquí entonces tenemos lo que realmente está ocurriendo con la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. En magnitud, ¿cómo son? Similares, ¿no? Tienen la misma magnitud, ¿va? Lo único que tienen de diferente es el desfasamiento. Entonces, miren, aquí ya van 3 señales desfasadas. Que va a ser la derivada de la entrada, la corriente del inductor, que es en amperios, y el voltaje del capacitor, que es en voltios. Muy bien, entonces ahí podemos entender exactamente lo que está ocurriendo en este circuito. ¿Qué más me falta en esta simulación? ¿Qué más de mi circuito RLC me falta? Lo de la resistencia. La resistencia. ¿Y el voltaje de resistencia cómo se calcula? ¿Qué puedo utilizar de todo esto para obtener el voltaje de resistencia? Corriente. La corriente. La corriente, porque la corriente es la misma para todos los elementos, ¿va?
Entonces de aquí la corriente, bueno, vamos a sacarlo solito. Díganme, saco una ganancia de estas, la pego aquí, la pongo ahí, sí. Díganme cuánto vale la resistencia. Aquí ya va la corriente del inductor. Regreso para que les quede claro. Me voy a revisar el circuito. Vamos para acá abajito y pongo rápidamente el circuito otra vez. Más menos. Tengo un resistor, tengo un capacitor y tengo un inductor. Ahí está. Aquí potencial positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ah? Voltaje de inductor, voltaje de capacitor y voltaje del resistor. Y siempre la corriente es la misma. Esta lo puedo llamar IL. Por lo tanto, el voltaje del resistor habíamos dicho siempre que es el producto de R por I. Pero como I es IL, entonces lo ponemos R por IL. ¿De acuerdo? De esta manera podemos conocer el voltaje del resistor. ¿Cuánto vale R ahorita? 1. 1. 1. Entonces, vámonos al sistema. Y aquí simplemente le ponemos el valor de R. ¿Están de acuerdo que aquí estamos haciendo entonces la operación de R por IL? Ahí está entrando IL. Y la operación que estamos haciendo pues es R por IL, ¿va? Ahí vamos a observar el voltaje del capacitor. Pues en efecto, ese sería el voltaje de mi capacitor. De mi resistor, perdón. Ese sería el voltaje de mi resistor, que es exactamente igual al valor de la corriente del inductor. A ver, ¿creen que las leyes de conservación se sigan conservando aquí? Deberían, si la tensión es constante, Ajá. Lo que tendría que variar es la corriente, lo cual vemos en la simulación, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué les parece si ponemos un sumador? Ponemos un sumador de 3 o de 4 señales. Van a entrar 3 sumando y una restando. ¿Cómo voy a meter sumando? Al voltaje del capacitor, al voltaje del inductor. ¿Cómo obtengo el voltaje del inductor? ¿O dónde está el voltaje del inductor? El voltaje del inductor, ¿a quién es igual? A eso va. Sí. Sí, profe. Y bueno, ¿qué tengo que buscar? Busco esto, ¿no? La derivada de la corriente del inductor. ¿Dónde tengo eso? En mi simulación. ¿Dónde tengo la derivada de mi corriente de inductor? Aquí, ¿no? En esta parte. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces,
Voy a poner una ganancia en pequeñito. Lo voy a hacer pequeñito. Y aquí simplemente la multiplico por L, por la inductancia. Y aquí voy a meter. La voy a conectar aquí, porque aquí va la derivada de mi corriente inductor. Ahí está. Ah, perdón, es L. Ahí, ahí está. Ya va el voltaje de mi capacitor, ya va el voltaje de mi inductor. Aquí va el voltaje de mi inductor. Acá entra IL punto. IL punto. ¿Sí se entendió esto? ¿Se entendió esto que estoy haciendo? Aquí. Recuerden, nada más saqué la ecuación. El voltaje de un inductor se comporta así, ¿no? El voltaje de un inductor se comporta así. Ok. Entonces la inductancia por la variación de la corriente del inductor. Busco este término, a ver dónde está en la simulación. Y pues observo que está antes del integrador. Miren, si aquí tengo la corriente L punto, ¿qué hago para quitarle el puntito? Integro, ¿ah? ¿Y qué sale aquí? Y L. ¿Están de acuerdo? Sí, de Sí, profe. acuerdo. Entonces esta IL simplemente la multiplico por L. Y entonces aquí tengo PL. ¿Qué es esto? Aquí tengo esta operación. Esta operación está aquí. Ah, no, perdón. Me equivoqué. La operación está aquí. Aquí va IL punto. ¿Queda claro? Esto es IL punto, ¿va? ¿Sí o no? Sí, esa es la forma compacta. Ok. Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Miren, aquí está IL. ¿Les queda claro que aquí está IL? Entonces, IL antes de un integrador, ¿quién es? La derivada. IL punto, así es. Entonces a IL punto la multiplico por una L y me da BL, el voltaje del inductor. Después, aquí ya tenía yo el voltaje de mi resistor. Aquí va el voltaje de mi resistor. Aquí va el voltaje de mi capacitor. Ahí está el voltaje de mi capacitor. ¿Qué me falta? Y la salida. Ah, no. Aquí para sumar. No, falta. La entrada. Estos voltajes aquí tienen que ser iguales. A la entrada. A la entrada. A esta entrada. Ahí está la entrada. Ahí bajarlo. Y aquí le pongo B. Vamos a ver si se cumple todo esto. Oh, lo corrí y no visualizo nada. Ahí está.
¿Qué me da de resultado? ¿Cómo? El inductor. No. ¿Qué esperábamos del resultado? La corriente. ¿No? La suma algebraica de lo que entra menos lo que sale, ¿cuánto tiene que ser igual? A 0. 0, ¿ah? Bueno, por una razón de simulación. Ahora, vean acá, hasta arriba en el lado izquierdo, ¿cuánto dice? 1 por 10 a la ¿qué? La -4. A la -4. O sea que es una señal pequeñitita. Esto es prácticamente ruido. Es una 10.000ª parte. Estábamos hablando de 1 por 10 a la -4. ¿Ustedes pueden medir voltajes de esta dimensión? No. No, es muy bajo. Eso tiende a 0. Eso tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, esto viene siendo ruido. Prácticamente esto viene siendo 0. Entonces, podemos decir que sí, en efecto se comprueba. Vamos a quitar la señal sinusoidal. Acá le pongo un 0 ahora y abajo le pongo un 1. Vamos a aplicarlo y vamos a correr la simulación. Vuelvo a ver aquí la sumatoria de los voltajes, sumatoria algebraica. ¿Qué me da? Al principio hay una pequeña variación, como en todo, se carga el capacitor, etcétera, el inductor también, por eso se ven todas estas curvas, y al final de cuentas, ¿qué ocurre? Se estabiliza a 0. Se estabiliza a 0. La suma algebraica se hace 0. Vamos a verlo de cerca. ¿Cuánto es ahí? 1 por 10 a la menos ¿qué? Dice arriba. A la -4. -4. Ahí a la -5. Ahí a la -6. ¿Y qué voltaje dice que hay? 0. Prácticamente 0. Prácticamente 0. Muy bien. Bueno, pues ahí está mi circuito RLC completo. Es todo esto. Por un lado estoy viendo el voltaje del capacitor, lo que ocurre. Por otro lado estoy viendo la corriente del inductor. Estoy aprovechando para extraer el voltaje del resistor. Estoy aprovechando para extraer el voltaje del inductor. ¿Qué parámetro quieren que maneje? Que cambie. A ver, me voy a corriente alterna otra vez. Aquí le pongo un 0. Aquí le pongo un 1. Ahí está. ¿Qué parámetro quieren que cambie? ¿El tiempo? No, de los parámetros de RLC. Aquí todos están en 1. Le ponemos el voltaje. El voltaje no importa mucho. Yo creo que lo importante sería entre el capacitor y el inductor, ¿no? Así es, o el resistor. Ajá.
¿Qué pasa si aumento el resistor? Tendré que disminuir la... Disminuye la corriente. Disminuye la corriente. ¿Qué más? Pues vamos a ver así. ¿Cuánto quieren que lo aumente? ¿También? Unas 1000 veces. 10 veces. 1000. 1000. Que lo ponga a 1000. Ahí está. A 1000. Lo salvo. Lo corro. Y me voy a la simulación. Salvo. Y la corro. Ok. Vamos a ver el voltaje del capacitor. Ese va a ser el voltaje del capacitor. Como pueden observar. Y la entrada. Ahí está la entrada, el voltaje de entrada. Y mi voltaje de capacitor. Me está marcando la línea en azul. Que tengo un voltaje de entrada 0. A ver. Un voltaje de capacitor. Puedo poner scopes en todas las partes que yo quiera para hacer las mediciones que se me antojen. Ahí está el voltaje de entrada. Y entonces el voltaje del capacitor solito es por la simulación primero. 1 por 10 a la menos 4. Se ve como 0. Aquí. Díganme cuánto es el voltaje del capacitor. Prácticamente Tiende a 0, ¿no? tiende a 0. Tiende a 0. Y la corriente del inductor, vamos a observarla solita, la corriente del inductor. No tengo un visualizador, pero lo pongo. La corriente del inductor está ahí. Esa va a ser la corriente del inductor. Así se va a comportar. Va a ser pequeñita la corriente del inductor. 1 miliamperio más o menos va a alcanzar. Y acá el voltaje del resistor va a alcanzar 1 volt. Y acá y la sumatoria de todos los voltajes, vamos a ver cuánto es. Va a ser eso, va a ser 1 por 10 a la menos 4. Va a ser un voltaje bien pequeño. Bueno, tiende a 0 prácticamente. Bueno, pues ahora sí, ahí es cuestión ya de jugar, de mover parámetros, de hacer lo que ustedes quieran. Y digamos que ustedes ya tienen todo esto. ¿Cómo pueden comprobar que todo esto esté correcto? Pues haciéndolo de manera algebraica, ¿no? Con nuestra ecuación. ¿No? Bueno, sí, pero todos ustedes conocen Proteus, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Bueno, ok, es un simulador de circuitos eléctricos, electrónicos. Díganme, los que ya han manejado Proteus, ¿cuál creen que sea el verdadero corazón de Proteus? Pues su programación. ¿Cómo es esa programación?
tú la ves física, ¿no? Porque ves un resistor, ves un capacitor y ves un inductor y los jalas. Programas tu fuente, etcétera, y ves ahí físicamente todo. Pero internamente la computadora, ¿qué está haciendo? ¿Los diagramas de bloques? Así es, está haciendo esto. Está haciendo justamente esto. Nada más que Proteus, pues ya se los pone a ustedes bonito, ¿no? Para que lo entiendan todavía mejor. Muy bien. Por eso les digo que esto tiende más hacia el desarrollo. Bueno, pues aquí está mi circuito RLC. Aquí, dudas hasta este momento. Yo un poco con las gráficas que nos estaba enseñando en Paint. Ajá. A ver, vamos a Paint. Ahí está. Ajá, en esa, bueno, las únicas que sí entiendo es pues la derivada del voltaje, esa sí la podemos identificar, ya que como teníamos una señal sinusoidal, pues su derivada va a ser el coseno, que coseno en 0 vale 1, por eso empieza en 1. Y pues la de la voltaje va a empezar en 0, pero la otra ya, para distinguirla de el voltaje del capacitor y la de la corriente del inductor. Ajá. El voltaje del capacitor y la corriente de inductor. Ajá, bueno, para diferenciar. Para entenderlas. Ok. A ver, yo repito lo que me estás preguntando. ¿Se te hace fácil distinguir la azul, que es el voltaje de entrada, porque es una señal sinusoidal con magnitud 1, ¿va? Sí. Y va a una velocidad de 1 radián por segundo. Es otra cuestión que programamos, ¿no? Va a 1 radián por segundo. Vamos a ver si es cierto. Aquí nos metemos a la señal, al generador. Señal C. Y aquí me dice que la amplitud es B, es decir, 1 volt. La frecuencia es 1 radián por segundo. Aquí está, ahí está, 1 radián por segundo. ¿Qué significa 1 radián por segundo? ¿Qué más significa que vaya a 1 radián por segundo? Ya lo habíamos demostrado esto. Bueno, me está diciendo que 2 pi f es igual a 1 radián por segundo, ¿va? Que esto es lo mismo que W. Significa que ¿cuándo va a ser un ciclo? Pues cada segundo. Si despejo T, ¿cuántos me quedan? 2pi. ¿Y 2pi qué significa? Una vuelta. Una vuelta cada segundo, ¿va? Sí. No. Bueno, una vuelta. Bueno, díganme numéricamente cuánto es 2pi. ¿6.28 o algo así? Sí, 6.28. Segundos. ¿Cuánto dura una vuelta? Bueno, ¿con qué frecuencia va a ir? La frecuencia es el inverso a 6.28. ¿Cuánto es eso? Sí, 0.15.
está diciendo que voy a hacer un ciclo completo cada 6.28 segundos, ¿va? ¿De acuerdo? Sí. Voy a hacer un ciclo completo cada 6.28 segundos. Es decir, que voy con una frecuencia de 0.15 ciclos por segundo. Es decir, es una señal relativamente lenta. ¿Cierto o no? Sí, profe. Bueno, ya que estoy viendo eso, entonces ya cierro este. Voy a una velocidad de... Un ciclo completo lo hago en 6.28 segundos. Vamos a ver eso para empezar. Aquí me regreso y vamos a ponerle 1. Aquí los parámetros de la simulación. Aquí me regreso y le pongo 1. Le quito eso de 1000 ohms. Pues voy a hacer la simulación. Así. Visualizo nuevamente mis señales que tengo acá arriba. Y ahora sí, miren. El ciclo de la señal de entrada es la azul. La azul es mi voltaje de entrada. ¿Cuánto dura un ciclo? Estamos diciendo 6.28 segundos, ¿va? ¿Me pueden decir si eso es cierto? Sería más o menos ahí donde puse el cursor. Aquí. Sí, sí, es cierto. Ok. 6.28 segundos, magnitud unitaria, ¿va? Es mi voltaje de entrada. La derivada de esa señal, pues es B punto, es la que se está adelantando. Es la función coseno. Muy bien. Después, la amarilla, ¿por qué dije que es el voltaje del capacitor? ¿Por qué dirían ustedes que ese es el voltaje de mi capacitor? Pues yo lo interpreté porque desde el inicio como que cargaba y después se mantenía, ¿no? A eso fue mi deducción. ¿Ah? El inicio de la gráfica, ¿no? Y la verde, ¿por qué dirías que es la corriente del inductor? Ah, bueno, la asemejé a la primera simulación, tenía las mismas características. Si se dan cuenta, tanto la corriente como el voltaje no tienen la misma magnitud que las entradas, ¿va? Sí. ¿Qué notan entre el voltaje del capacitor y la corriente del inductor? Después de un tiempo, por eso las puse ahí adelante. Que tienen la misma magnitud. Tienen la misma magnitud, pero van desfasadas. Pero van desfasadas. ¿Cuánto? 90 grados. 90 grados eléctricos. ¿Cómo sabes que son 90 grados eléctricos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se entienda esto. Vámonos para abajo. Vamos a ocupar la misma esencia del circuito que estamos viendo ahorita. Ahí está mi circuito. Ahora asumamos que tenemos un voltaje de entrada alterno. Bueno, lo seguimos poniendo así nada más, más menos.
Díganme una señal de entrada alterna. Una señal alterna, un voltaje puede ser así, mira. Se escribe magnitud máxima por la función seno de omega t más phi. Es una señal general. Esto ustedes lo han visto muchas veces, ¿verdad? Esta es la amplitud máxima de la señal. Esta es, ¿quién es esta? Frecuencia angular. ¿Esta quién es? Desfasamiento. Desfasamiento. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos ustedes que esta señal sinusoidal se puede convertir o simplificar a un fasor? Poniendo simplemente su magnitud y su fase. ¿Sí recuerdan o no recuerdan esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. A ver, diseñen una simple. Magnitud máxima, ¿cuánto le ponemos? Un 1. Por el seno. Frecuencia angular. Un radián por segundo. Por el tiempo. ¿Ok? Es lo mismo que este que acabo de poner ahí. Desfasamiento, ¿cuánto desfasamiento quieren? 0. Un 0. Y esto, ¿cómo lo podríamos escribir? Simplemente 1 con un ángulo de 0. O es lo mismo que simplemente un volt. Pero en fasor. Un volt. A ver, denme otro ejemplo. Un voltaje igual. Diga una magnitud máxima en voltaje. ¿Cuánto quieren? 3. 3. La función seno. Una frecuencia angular diferente. 2 radianes. ¿Cuánto? 2. 2. 2T. ¿Y un desfasamiento? 40 y, ¿Cuánto? 30 grados. 90 grados. ¿Cómo escribo esto en fasor? 3. 3. 90 grados. 90 grados. Muy bien. Les voy a enseñar otra cosa antes de pasar a esto. Imagínense que ustedes saben ustedes saben las identidades trigonométricas, ¿verdad? Bueno. Ok. Me enseñan sus compañeros. Muy bien. Ponemos un cuadrante aquí. Aquí le vamos a llamar. Le vamos a poner un nombre a cada cuadrante. Aquí le vamos a poner más coseno. Aquí menos coseno. Aquí más seno. Y aquí menos seno. Muy bien. Aquí va a haber menos 90 grados. El ángulo, ¿cómo lo medimos positivo? Siempre positivo va a ser en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Así vamos a medir los ángulos. Sí. Así vamos a medir el positivo y el negativo lo vamos a medir así. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, bueno, ahí cuando tenemos menos 90 grados, tenemos una función seno positiva. Aquí vamos a poner menos seno, más seno, aquí más coseno y menos coseno. ¿De acuerdo? Voy a poner una función coseno positiva, una función 1, que se va a llamar a 5 por coseno de 2t, es decir, con una frecuencia angular de 2 radianes por segundo, más 90 grados. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir. Una función con magnitud 5 coseno de 2t más 90 grados, ¿dónde la puedo escribir? Bueno, primero busco que mi función es positiva, porque ahí tengo un signo positivo. Entonces aquí lo que tengo es más coseno A, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, me está diciendo en toda esta parte que tengo un desfasamiento de 90 grados positivos. ¿Para dónde caminaría a 90 grados positivos? Es para, para el primer cuadrante. Hacia arriba, ¿va? Acá tengo 90 grados positivos. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, si estoy en función positiva coseno, ¿a dónde llego cuando le añado 90 grados? Y menos seno, ¿no? P1 es lo mismo que escribir 5, perdón, Menos 5. menos 5 seno ¿de quién? De 2t. Así. Oiga, profe, ¿y por qué pusimos así el menos seno y el seno? Porque les estoy enseñando una forma para que no se sepan las identidades trigonométricas de memoria. Es una forma muy simple. Mira, a ustedes les enseñan, por ejemplo, que B1 va a ser igual a 2 por coseno de 5t más 30 grados. Esto en una forma más simple es como si te dijeran 2 por coseno de A más B. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿cómo resuelves esa identidad de coseno de A más B? Utilizando su identidad trigonométrica, ¿no? ¿Cuál es su identidad trigonométrica? Coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno un de 2. Pon un 2. 2 por, ahora sí. Coseno de A. Por coseno de B. Menos seno de A por seno de B. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Ok. Ahora sí, vamos a darle números. Entonces, si le damos números, o sea, si ya tienes esto, dime cuál es la identidad de esto. ¿Qué va a ser igual? Sería 2. ¿Cuál? 2 por el 2, sí, ¿no? Bueno, sí, 2 por, El coseno de 5t por el coseno de 30. Ahí es seno, ¿no, profe?
A ver, menos el seno de échenle, 5t. a ver, dense un minutito antes de que termine la clase, y revisen sus identidades trigonométricas. Así, rapidín. Échenle un pequeño vistazo. Está bien la identidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la simplificamos? Es coseno de 5 de 5t por coseno de 30 menos seno de 5t por seno de 30. Ok, quedaría algo así, ¿va? De acuerdo a lo que estamos escribiendo. ¿No se les hace mucho más simple esto? ¿Esto? A ver, díganme una función negativa o positiva, la que ustedes quieran. Me voy a llevar este cuadrante otra vez para acá. No, creo que en la identidad trigonométrica sí se nos fue ahí un seno, porque sí estaba checándolas y sí se nos fue. Ok, lo que ahorita estoy tratando de hacer es simplificar, para que no se me pierda de vista de lo que estamos haciendo. Quiero simplificar para que ustedes aprendan a visualizar la información gráfica, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, díganme una función, la que ustedes gusten, positiva o negativa. Seno de 10t menos 45 grados. ¿Menos? Menos seno de 10t menos 45. A ver, me lo mandó José Guadalupe Arevalo. Dice menos seno de 10t menos 45 grados. Y la función seno. ¿Cómo la puedo reducir? ¿Cómo la puedo simplificar? A ver, ¿qué pasa si yo quiero que esa función no sea seno? No me gusta que sea seno para empezar, y menos negativa. ¿Cuál de todas estas les gusta? Que no sea esta. ¿En qué la quieren Coseno. convertir? ¿Cuál? Coseno. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ok. Si la quieres convertir, entonces, ¿cuánta fase le tienes que agregar? Estás aquí. Bueno, Menos 90. tú quieres esto, ¿ah? Tú Sí. quieres esto. Y lo que tienes es esto. ¿Cierto? Entonces aquí que pongo función, esto va a ser igual a coseno de 10t. ¿Qué pongo acá? ¿Más o menos? Ah, perdón. Menos 45 más 90 grados. Esto va a ser igual a la función coseno de 10t, 90 menos 45. Ahí la convertí. Esta función seno, que antes era seno negativa, es lo mismo que esta función coseno de 10t más 45 grados.
¿Sí o no? Sí. Profe. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. A eso voy. Bueno, ya que tengo estas simplificaciones, mañana voy a continuar con esto. Pero ya que tengo estas simplificaciones, ahora sí, miren. Entonces aquí voy a poner una señal de una función coseno. Coseno de 2t más 10 grados. Listo. Ahora díganme el voltaje del capacitor en forma de fasor y el voltaje del inductor en forma de fasor y la corriente del inductor en forma de fasor, ¿cuánto vale? Bueno, esto lo dejamos para mañana, ya se terminó la clase. Mañana lo sacamos. Es muy simple hacer esto. Mañana les voy a enseñar y vamos a comparar estos resultados con los que estamos viendo en la simulación y ya con eso concluimos esta parte. Ya después lo que nos resta hacer es simplemente más problemas. Sí, profe, igual nos puede pasar de la clase anterior y la de hoy. Sí, ok. ¿Quieren que les pase la simulación? Sí, también, por favor, profe. Por favor. Por favor, profe. A ver, vamos a pasar al... Espérenme tantito.